Quiero hacer una presentación breve acerca del tema y de los personajes que nos van a acompañar esta tarde. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Fundación Antonio Esteve de España, que hizo posible que Gonzalo Casino nos acompañe esta tarde en Intramed. Para quienes no tengan el libro, les dejo el link de donde pueden descargarse el libro completo de manera gratuita. Y si no lo pueden anotar, lo buscan en Intramed, que hemos puesto el link. ¿De qué hablaremos esta tarde? La idea en esta tarde es conversar un poco entre médicos o personas que nos dedicamos a la salud acerca de si somos capaces en medicina de pensar por nosotros mismos. Si podemos tener un pensamiento crítico respecto de la información que recibimos a diario, probablemente en exceso, en un tiempo muy breve que muchas veces impide la posibilidad de reflexionar sobre ella. Le robamos el término a Gonzalo Casino de septicemia, que es una infección necesaria, una actitud respecto de la información que nos permite valorarla críticamente y ver en qué medida la información que recibimos es apropiada, relevante y útil para los enfermos que asistimos todos los días. En principio uno podría decirse, bueno, ¿qué cosa es pensar críticamente? ¿Qué es el pensamiento crítico? Ustedes saben que recibimos información a diario que nos muestra las situaciones, los hechos y los datos que vienen de la información científica y que nosotros tenemos que trasladar al mundo real donde viven nuestros pacientes, es decir, a un mundo borroso, plagado de incertidumbre, sucio, inestable, que no admite el traslado automático de lo que leemos todos los días en los papers y en los grandes megatrials de la bibliografía internacional. Ejercer la medicina es dar este paso sinuoso y laberíntico entre lo que conocemos y lo que convertimos en una práctica adecuada a la gente que confía en nosotros. Aquí hay algunos equívocos que merece la pena aclarar. Imaginen ustedes que yo les pregunto qué es una enfermedad. Alguien podría decirme, mira, es muy fácil, como ese señor que está en la pintura, que es el famoso Laennec. Una enfermedad es algo que tiene una persona y que un médico puede reconocer como tal. Por ejemplo, un bloque neumónico en la base derecha. Alguien puede decirme, no, mira, una enfermedad, por el contrario, es una cosa, tiene existencia material, es algo que, como en la famosa pintura de Velázquez, reside materialmente dentro del cuerpo. Pero alguien que probablemente proceda de otras disciplinas nos podría decir, no, mira, ninguna de las tres cosas. Una enfermedad es algo que produce en una persona un padecimiento, sufrimiento, angustia, dolor. Encuentres o no encuentres en tu exploración semiológica o en la anatomía patológica un hallazgo que lo justifique. La negación del padecimiento humano con la excusa de que no encontramos un sustrato biológico que lo justifique, incluso tiene un nombre, se llama apatognosia, es desconocer el padecimiento de la gente simplemente porque nosotros no podemos encontrar la causa biológica que lo produzca. Y este es un grave defecto de la medicina, fuertemente silenciado en la bibliografía y raramente mencionado en los papers. ¿Qué hacemos nosotros con la información? Recibimos datos. Esos datos, la experiencia del ejercicio de la medicina nos permite vincularlos entre sí.
pero solo la práctica concreta con los enfermos que sufren nos permiten aplicarlos creativa e imaginativamente a las situaciones concretas que tenemos que resolver. Lo último es la medicina, lo primero es la ciencia y la investigación. Guste o no guste escucharlo, la verdad es que la medicina no es una ciencia. Usa el conocimiento científico para una práctica destinada a aliviar el padecimiento de las personas. Lo cierto es que la medicina no se ejerce en ningún otro escenario que no sea al lado de la cama del enfermo, en el consultorio, escuchando e intercambiando sensaciones, emociones e informaciones de manera creativa para cada caso individual con cada paciente que nos consulta. Yo durante muchos años seguía a este señor que está ahí, que se llama Des Spence, que escribía en el British, y un día me puse muy triste porque dijo, esta es mi última columna. Fue hace un par de años, no me acuerdo, 2013. Entonces le escribí una carta y le dije, ¿me dejás traducir tu columna? Y me dejó, la traduje y se publicó en Intramed. Y él decía algunas cosas bastante duras, como por ejemplo estas. ¿Qué creen ustedes que nos hace médicos? Y decía, como lo que ustedes creen no es lo mismo que yo creo, me cansé de mis lectores y no escribiré más. Y decía lo siguiente, el papel de un médico no es ni investigar ni seguir las guías, sino interpretarlas. Y escuchen esto, y a menudo ignorarlas. Es decir, producir un cortocircuito en la maquinaria médica mecanizada para beneficio de sus pacientes. Pero ¿cuál es el punto que nos hace médicos?, decía Spence, porque cualquier idiota puede pedir una prueba o seguir una guía. No se necesita ningún pensamiento crítico. Los mejores médicos no son los que se supone que son los más brillantes del Star System de la medicina, ni siquiera los más cultos. Los mejores médicos son los que reconocen las limitaciones del conocimiento de la medicina y los que se animan a formular una opinión. Y como ustedes, decía, que leen el British, no creen que un médico sea eso, yo me cansé de sus comentarios y no voy a escribir más. Y tristemente, nunca más escribió. Yo lo seguí por años y lo lamenté mucho. Lo cierto es que la medicina, claro que se basa en el conocimiento científico experimental, pero la práctica médica también se basa en la medicina basada en la experiencia. El conocimiento experiencial es de la síntesis de estas dos fuentes de conocimiento, de su articulación, que surge el juicio clínico, que siempre es contextual, interpretativo y único. La toma de decisiones, por lo tanto, es siempre deliberativa, es siempre distinta y jamás es automática. La idea de que los algoritmos sustituyen el pensamiento es una ilusión fantasiosa, es una ingenuidad infantil tremendamente peligrosa por dos motivos básicos, entre otros. Primero, permite que nos manipulen. Segundo, hace daño a los pacientes que queremos beneficiar. Fíjense ustedes que el conocimiento científico es básicamente epidemiológico, viene de grandes poblaciones, Framingham, grandes cohortes, pero la práctica de la medicina se hace de a uno. Nunca Framingham vino a mi consultorio, ni estoy seguro que no irá al tuyo. La epidemiología trata de promedios, pero el juicio es situado, el juicio clínico es único. La epidemiología habla de generalizaciones, pero el juicio es contextual. La epidemiología toma datos, pero la clínica es histórica, contextualiza en la historia de vida de cada paciente los hallazgos biológicos que podemos detectar. La epidemiología es analítica, pero la clínica es a la vez analítica y narrativa. Sin estas dos dimensiones se convierte en una técnica deshumanizada.
El conocimiento científico es biológico y estadístico y está muy bien que así sea, pero la práctica de la medicina es biológica y biográfica. Por lo tanto, es conveniente conocer, apropiarse del conocimiento, pero antes de aplicarlo, tomarnos esta pausa reflexiva, situarlo en el contexto y en la historia individual de la persona que confía en nosotros. Es ese arduo camino que va desde la epidemiología de grandes poblaciones al caso individual. No hay medicina que no sea única. Uno podría plantearse entonces, bueno, pero ¿qué es la verdad? Porque de eso se supone que trata la ciencia. Y sobre esto, mi opinión personal es que hay mucha ingenuidad y mucha mistificación. La verdad tiene varias acepciones, digamos. La primera, los hechos, que un paciente tenga una vesícula infectada o un infarto agudo de miocardio es un hecho. Y los hechos no son ni verdaderos ni falsos. Los hechos son reales o imaginarios. Verdadero o falso es lo que se dice acerca de los hechos, no los hechos. La verdad es un concepto semántico. La plausibilidad es un concepto noseológico, es decir, esto podría ser así, es plausible, es hipotético, es teórico. Y lo más grave de todo es que la credibilidad es siempre un proceso psicológico. Puede haber cosas fuertemente plausibles, es decir, posibles materialmente, altamente creíbles, pero falsas. Y probablemente más de la mitad de la información médica que consumimos cumple estas tres condiciones. Es plausible, es creíble, pero es falsa. Y si quieren hacer un ejercicio fuera de la medicina, salgan de acá y lean un diario. Van a encontrar que hay alta plausibilidad, conspirativa incluso, alta credibilidad, dependiendo para quién, pero más de la mitad de lo que se dice es falso. La verdad es un concepto hipertrofiado. Hay que distinguir entonces un hecho de las proposiciones que lo describen. La ciencia ya no se define como el conocimiento indudable. Hace décadas que no se define así, décadas, pero en el inconsciente colectivo se la sigue creyendo de esa manera. Hoy se admite que el conocimiento científico es una opinión justificable con pruebas. Eso es todo. Recuerden que los seres humanos que nosotros atendemos tienen diversos niveles de organización y no pueden ser entendidos atendiendo a un solo y minúsculo de esos niveles. Por ejemplo, los seres humanos somos biológicos, familiares, sociales, comunitarios, ideológicos, muchos niveles. Hay niveles atómicos, moleculares, celulares, de tejidos sistémicos. Y lo que es cierto en uno de esos niveles no tiene necesariamente que ser cierto o válido en otro de esos niveles. Es decir, que la estratificación propia del ser humano lo convierte en un ser a la vez biológico y social. Y la enfermedad, por supuesto, conserva estas características. Ustedes podrían decirme entonces, bueno, pero ¿me complicás? Sí, ese es mi deseo, complicarlos, porque aquello que abordamos como problema es complejo. Reducir problemas complejos y multifactoriales a variables dicotómicas, sí o no tiene, troponina alta o troponina normal, glucemia elevada o glucemia baja, es un modo muy primitivo de la especie humana que fue muy útil en los homínidos que necesitaban detectar si ese ruido era un león o no lo era. Y la respuesta era sí, no, y la conducta se tomaba de inmediato.
un mecanismo muy útil si hay un león. Pero trasladarlo a problemas complejos es una tendencia casi innata de los seres humanos muy perjudicial cuando se abordan problemas de alta complejidad. El razonamiento clínico no consiste en la suma de datos adquiridos. Es una ilusión. Consiste en lo que sos capaz de hacer con los datos que fuiste capaz de adquirir. Y más aún, consiste en que tu inteligencia te permita decidir qué datos son relevantes para ser adquiridos y cuáles no lo son. Es la diferencia entre la futilidad y la relevancia en clínica, entre el sobrediagnóstico y el diagnóstico concreto. El conocimiento, entonces, es una cosa que está ahí, es externa a nosotros, pero en cambio conocer, por eso es un verbo, es algo que se ejerce. Muchos colegas tienen conocimiento, pero no conocen. Tienen información, pero no saben, porque saber es saber qué hacer con el conocimiento que tenés. Es decir, que en medicina hay que recolectar datos, interpretarlos, eso se llama comprenderlos, evaluarlos, eso se llama juicio, y aplicarlos mediante la deliberación. La medicina no es la suma de datos, es un modo homínido, simio de ejercer la medicina. Es un modo bastardo que debería avergonzarnos. Ejercer la medicina no es acumular datos, es decidir cuáles son relevantes y cuáles no lo son en un contexto y en una situación determinada. Las personas pensamos de dos maneras diferentes. Un razonamiento básico de tipo intuitivo, ruido, león, es muy útil si vos salís corriendo en la selva cada vez que un ruido te parece que es un león. Es muy útil, pero te aseguro que el 99% de las veces no es un león. Aún así, tenés que salir corriendo todas esas veces, porque si una vez es un león, te come. Pero este modo de razonar no sirve en medicina. El segundo tipo de procesamiento cerebral de la información es analítico y es controlado. Metacognitivo, se reflexiona sobre lo que se conoce, no automático. Evita el error quien tiene conciencia de que el pensamiento intuitivo es un pensamiento seductor, tentador, pero de altísima falibilidad, altísima falibilidad. Las personas solo recordamos los aciertos, y nuestro cerebro está preparado para que olvidemos nuestros errores. Y si no, pregúntenle a sus esposas que hacen todo lo contrario. Recuerdan específicamente sus errores y olvidan inmediatamente los aciertos. Estos modos de pensar intuitivamente no sirven en la medicina. En general, corremos el riesgo de ver lo falso como conocimiento y deberíamos defendernos de este grave defecto, de este sesgo, de este desvío peligroso. ¿Por qué vemos lo falso como conocimiento? Yo podría decirles a ustedes muchas cosas que a lo mejor incluso coinciden. Por ejemplo, hay personas que pueden detectar cuando alguien los está mirando y ellos están a sus espaldas. Pueden percibirlo. Puedo decirles que las personas que tienen artrosis de rodilla anticipan el tiempo húmedo y lluvioso. Puedo decirles que cualquiera de ustedes podría recordar 10 dígitos al azar. Y así puedo decirles que la presión arterial diastólica es más peligrosa que la sistólica. Esto ha entrado en el sentido común, pero lamento desilusionarlos. Ninguna de esas cosas es verdad. Son todas falsas. Nadie puede percibir a las personas que están detrás suyo. No hay ninguna correlación entre el dolor de rodillas y el clima, etc. Sin embargo, como se recuerdan los aciertos,
la vez que alguien te estaba mirando y te diste vuelta y era así, pero olvidaste los errores, uno tiende a creerlos. Lo cierto es que en medicina la acumulación de datos es un peligro. En general puede producir más preguntas que respuestas, porque las preguntas hay que hacérselas antes de ir a buscar los datos y no después. El más grave peligro científico en la medicina probablemente sea la confusión entre correlación y causalidad. Les puedo garantizar, como acabamos de ver con Gonzalo, y él lo va a explicar mejor que yo, que ningún ensayo experimental, por más riguroso que sea, puede asegurar que una correlación estadística, aunque sea del 100%, como la que existe entre el amanecer y el canto del gallo, prueba que haya una relación causal. Puede inferirla, puede sugerirla como hipótesis para otra clase de estudios. Yo les aseguro que el gallo canta el 100% de las veces 1 minuto antes que salga el sol, pero les juro que el canto del gallo no produce el amanecer, aunque la correlación sea del 100%. Si alguien quiere decirme que A causa B, tiene que decirme cómo. Tiene que explicarme el mecanismo de acción. Tiene que decirme que entre una cosa, la causa, y otra cosa, el efecto, no hay una caja negra, sino una caja translúcida. Desconfíen de quien le dice que A causa B, pero nunca les dice cómo. La ilusión de causalidad es lo que uno podría creer de un mago, por ejemplo, que la causa de que salga un conejo de la galera es que el mago la tocó con la varita mágica. Esta correlación, que es del 100%, todas las veces que un mago saca un conejo de la galera, la toca antes con la varita mágica, les aseguro que no es la causa. Hace poquito hay en este momento en España un problema grave con la homeopatía, etc. Por ejemplo, las personas que hacen afirmaciones pero no explican los mecanismos suelen enojarse cuando uno les pregunta ¿cómo? Explícame cómo, si no es pura correlación y la correlación es científicamente muy débil. El otro grave problema que nos hace tomar lo falso por verdadero es lo que se llama ilusión de control. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos para que sea más fácil de entender. La lumbalgia es el motivo de consulta más prevalente en el mundo entero. Casi el 70% de la población del mundo tendrá lumbalgia alguna vez en la vida. Si yo, cada 15 días. ¿Qué sucede con la lumbalgia? Que es un problema que todos atenderán a cada rato. Uno tiene una tendencia inmediata a buscar alteraciones estructurales que la justifiquen y entonces solicita estudios de imágenes. ¿Qué teoría subyace? Que si te duele la espalda, debe haber una alteración anatómica que justifique el dolor. Entonces te hacemos una resonancia magnética. ¿Y qué ocurre cuando te la hacemos? Que en el 90% de los casos, esa alteración existe. Pero en el 90% de los casos en que existe, no tiene nada que ver con el dolor, porque el modelo teórico que explica el dolor de espalda baja, la lumbalgia, es biomecánico y no estructural. Sin embargo, vayan a convencer a un paciente al que le duele la espalda durante menos de 6 semanas y sin ninguno de los 6 signos de alarma reconocidos, de que no tiene que hacerse una resonancia magnética. Les vencerá por cansancio y ustedes le darán una resonancia magnética. Pero esto no es inocuo, no solo cuesta dinero, tiempo e irradiación, sino que lo más grave de todo es que en la resonancia van a encontrar algo. Y si encuentran algo, van a hacer algo. Y esto produce daño. Otro ejemplo. Durante los primeros 7 días de internación de un paciente crítico en terapia intensiva, sobra la evidencia de que la alimentación parenteral precoz no ejerce ningún beneficio en los outcomes tardíos, digamos.
no cambia la mortalidad, no cambia la evolución. Sin embargo, sí cambia el ionograma plasmático, la concentración de albúmina, la expansión de volumen, eso lo cambia. Variables intermedias. Pero como esas variables nos dan la ilusión de que estamos controlando algo, lo hacemos. Damos alimentación parenteral en enfermos críticos menores de 7 días, no mayores, y vemos variables intermedias que cambian, pero el objetivo de la medicina no son las variables intermedias, sino las variables finales. No cambia la mortalidad, no cambia los días de internación, no cambia la evolución, no cambia nada. Solo cambia esas variables intermedias que nos dan ilusión de control. Demencia avanzada. Hay un punto en que el paciente senil demente deja de beber y deja de comer. ¿Qué dice la lógica? Lo hidratamos, le ponemos una sonda nasogástrica o un botón gástrico. ¿Y qué mejora? El ionograma plasmático, la albúmina, las enzimas hepáticas, la expansión de volumen, el volumen diurético. ¿Qué pasa en los puntos finales duros? No cambia la morbilidad, produce mortalidad temprana por broncopatías aspirativas, infecciones graves, sobre todo en el aparato respiratorio. Es decir, es una medida que parece sensata, que modifica variables que tenemos a mano, como la bioquímica, pero que produce contraintuitivamente pésimos resultados finales. Está recomendado en todas las guías que puedan encontrar. No hacer alimentación enteral en enfermos con demencia avanzada. Sin embargo, se hace de rutina, porque no podemos no hacerlo, porque necesitamos sentir que controlamos la situación. Obesidad. Entre las muchas cosas que hacemos en la obesidad, infinitas que no hay tiempo hoy de mencionar, podríamos sacar una conclusión global. Si sabemos mucho y hacemos mucho, el sentido común diría que deberíamos tener buenos resultados. Pero sabemos mucho y hacemos mucho y tenemos pésimos resultados, ¿o no? Cada vez sabemos más, pero cada vez hay más obesidad. La teoría que tenemos no se toca, porque es como la Virgen María, inmaculada. Entonces la respuesta que le damos es decir que sabemos lo que hay que hacer, pero la gente no lo hace. Pero no una persona, todas las personas son tan díscolos, golosos y perezosos que no hacen lo que nosotros le hacemos, aunque ellos nos juren que sí, aunque sus familias nos aseguren que sí. Pero poner en crisis la teoría absurda, reduccionista, de que uno engorda porque come más y se mueve menos, una ingenuidad que viene de la revolución industrial y de una interpretación ignorante de las leyes de la termodinámica, está tan acendrada en nosotros mismos que no podemos cambiarla. Pensar críticamente es sobre todo poner a prueba tus propias creencias, no las de los demás solamente. El lenguaje encierra trampas en las cosas que leemos y en las cosas que decimos. Por ejemplo, frecuentemente se nos dice causalidad cuando es correlación. Basta leer un paper. Se nos dice, o creemos ingenuamente, que cuando algo es genético también es hereditario. Esto es el sentido común. Yo a mi mamá no la pude convencer, intenté varias veces. El 90% de los trastornos genéticos son adquiridos, no hereditarios. Confundimos riesgo con peligro y por lo tanto intervenimos sobre el riesgo como si fuera un peligro. Confundimos dramáticamente precoz con prematuro. A mí me encantaría tener un hijo precoz como Mozart, que a los 5 años tocaba el piano, pero ni loco quiero tener un hijo prematuro, inmaduro. Gran parte de los diagnósticos precoces, entre comillas, son en realidad prematuros, inoportunos, irrelevantes. Carcinoma in situ de mama, estadio 1 del cáncer de próstata, hay muchas anormalidades bioquímicas que tratamos, carcinoma papilar de tiroides, infinitos ejemplos. Confundimos prevenir con medicalizar, racional con razonable,
gravísima es esta confusión entre supervivencia y mortalidad. El sentido común dice más supervivencia, menos mortalidad. Falso. Nunca crean esto. No hay tiempo hoy de analizarlo, por ahí Gonzalo dice algo. Confundimos la evidencia, desgraciada traducción del término inglés, evidence, que significa prueba y no revelación. Confundimos evidencia con revelación. Confundimos comunicación con periodismo. Confundimos dejar con permitir. Y piensen ustedes en la muerte. Creemos que permitir morir es lo mismo que dejar morir. Nosotros hemos publicado un libro en Intramed que se llama Permiso para morir. Confundir estos dos conceptos es la raíz del encarnizamiento terapéutico, una tragedia de la medicina. Sepan que la mayoría de los errores médicos no se deben a que no sabemos. Se deben a que no sabemos qué hacer con lo que sabemos. Errores cognitivos. El 80% de los errores, sobre esto hay mucha prueba. Es decir, tenemos los ingredientes para hacer una torta, pero no tenemos los instrumentos adecuados para procesarlos de una manera productiva. ¿Se entiende esto que digo? No es que no sabemos, es que lo que nos falta es saber qué hacer con lo que sabemos, aplicarlo en situaciones y contextos específicos. En Intramed hace muchos años que intentamos combatir la idea de que la medicina es ciencia pura y que es pura biología, y entre muchas locuras que hemos hecho, una es dar varios cursos, ya llevamos unos cuantos años, no me acuerdo cuántos, de hacer cursos de medicina narrativa que nos enseñan, nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo a los médicos, a escuchar historias y extraer significados de ellas. Es decir, a no anular la tragedia, el dramatismo, la angustia, el dolor que hay en esta historia para convertirlo en una tontería como un puro mecanismo. Esta operación de reducir el padecimiento a la fisiología no es medicina. Puede ser ciencia, pero no es medicina. Acá se ejerce la medicina aplicando lo que aprendimos allá, no convirtiendo uno en el otro. En Intramed intentamos tomar el conocimiento científico y llevarlo al mundo real. Por eso nos gusta cada tanto pedirle a nuestros lectores que nos recuerden cuál es su mundo real. Y una vez por año en general les pedimos que nos manden fotos de dónde están trabajando. Y la verdad es que eso nos reconforta mucho, porque nuestros lectores llevan lo que leen en Intramed a los escenarios más diversos que ustedes se puedan imaginar. Y eso es conocer. Lo otro es puro conocimiento. Conocer es lo que hacen nuestros lectores con lo que nosotros publicamos para ellos. Es llevarlos donde hay gente que necesita que se le aplique. Es democratizar el conocimiento, sacarlo de las élites de las grandes publicaciones científicas y llevarlo a donde hay una persona que necesite aplicarlo. Entre otras cosas, hace un año estamos empecinados en una campaña que indica que con la misma energía y con el mismo fundamento con que le decimos a nuestros pacientes que tienen que ir al gimnasio, necesitamos decirles que tienen que ir a la biblioteca, porque si no caemos en una ingenuidad absurda y reduccionista del dualismo mente-cuerpo. Leer produce salud, mejora la cognición, mejora la empatía, empezando por leer nosotros como médicos, que nos ayudará a entender a través de las historias ajenas las historias propias y las de nuestros propios pacientes. Hace pocos días Gonzalo me regaló un libro que no puedo dejar de leer. Se llama Juan de Mairena y es de Antonio Machado, que para mí era un poeta al que cantaba Serrat, pero Gonzalo me descubrió que es un prosista extraordinario. Y una cosa que leí anoche, creo, en ese libro, dice que lo corriente en las personas es la tendencia a creer verdadero cuanto nos reporta alguna utilidad.
Por eso hay tantos hombres capaces de comulgar con los molinos de viento. Gran parte de nuestra tarea médica, que no se somete a este juicio crítico reflexivo, nos convierte en eternos Quijotes luchando contra molinos de viento estadísticos carentes de toda relevancia clínica y sin beneficio alguno para la gente a la que queremos ayudar. Muchas gracias por escucharme.